Funcionando bien. José, Constantine. Eso es, los Constantine, Constantines, ¿no? ahí, los Constantinos también un poco. Sí. Espérate, Constantine en inglés y en español, ¿cómo sería? Constantino. Constantino sería. De hecho, Constantino. el nombre del pulpito lo tenéis también en la página web y viene por el emperador Constantino y también por, si sois un poco friki de los cómics, por la parte de Constantine, el cazador de demonios. Pues nada, ya hemos aprendido algo nuevo. Estamos aquí en el stand de Octopus con José. Eso es. Estábamos manteniendo fuera de cámara una conversación interesante en relación a la diferencia entre batería virtual y compensación de excedente, que es un tema que a mucha gente pues, le crea confusión y no termina de aclarar. Y José nos lo va a explicar perfectamente. Eso es, por ejemplo, en la parte de Octopus lo que tendríamos como tal es la Solar Wallet, ¿vale? Que es como nosotros al final llamamos al crédito virtual. La diferencia que hay en lo que estábamos comentando es que la parte de la Solar Wallet se ve en crédito y al final es una cosa que tenemos que saber y tenemos que saber reconocer, porque pensamos que podemos compartir como tal el kilovatio en sí con otra casa, a lo mejor que hay muchas compañías que lo tienen, y la mayoría de compañías lo que tenemos es esta Solar Wallet al final, que es un crédito compartido que se puede hacer con diferentes suministros y al final es que esa es la idea. Es que Cuando tampoco hablas de la mayoría, yo diría que prácticamente todas. De hecho, no se me ocurre ninguna compañía que tenga la compensación de esta manera, o sea, al final el nivel de número de kilovatios. Se supone que hablamos de que la compensación de excedente es que tú, a ti te paga la compañía a un precio por kilovatio hora en cada kilovatio que viertes a la red. Exacto. Y cuando vas a comprar la compras al precio de la compañía, pero no es la batería virtual, que se ha llamado, digamos, de mala forma batería virtual, sería una batería en la que tú acumulas un kilovatio y consumes un kilovatio y te quedas a cero, pero no es así. Exacto. Es dinero. Ese es un tema que a muchas personas le lían mucho cuando se les explica los conceptos, pero no es que yo, si produzco un kilovatio y vierto un kilovatio, ahora tengo un kilovatio para disfrutar en mi vivienda, no. Yo tendría el dinero obtenido con el vertido de ese kilovatio a la red. Exacto. En caso de Octopus es de 0,035 actualmente el excedente, se volcaría, se multiplicaría por el número de kilovatios generados y al final tú compensas como tal un número, o sea, un precio, por así decirlo, en forma de crédito. ¿Dinero? Efectivamente, en dinero, por favor. Eso es. Primero, quitaríamos la parte de la energía activa, en nuestro caso con nuestra Solar Wallet, quitaríamos de la energía activa. Si pasamos a compensar a cero la parte de la energía activa, quitaríamos de la parte de potencia y si no, luego ya el resto de la factura. Entonces te puede llegar a quedar la factura a cero, que hay muchas compañías que no lo tienen. Cuando hablas de quitar por la energía y por toda la potencia y después... Me refiero a restar todo el saldo. O sea, tú puedes tener a cero tu factura. Pero aparte de energía y de potencia, ¿qué otro término habría para restar? Tendríamos el término de impuestos. La parte de impuestos las tendremos costes repercutibles, que al final son cosas que están fuera de nuestro control. Pero es cierto que lo voy a no propiamente el IVA de la factura, porque sí, la factura puedes pagar 0 euros claro, entiendo que si tú reduces el consumo y reduces la potencia y te quedas a cero, el impuesto es cero porque de cero si es cero, o significa que tú tendrías que pagar el IVA igualmente. Piensa que al final desde Octopus y desde todas las compañías realmente cuando tenemos un precio de compensar el excedente y cuando hacemos estas cosas que al final no solo van a la parte de la energía activa, realmente lo que estamos consiguiendo, nosotros pagamos como tal obviamente tu energía a la distribuidora, eso siempre va a pasar, pero lo compensamos a cero y tú te quedas con este crédito en negativo, incluso se te puede quedar, ya te digo, en positivo para siguientes facturas, en el caso de que, imagínate, tienes un excedente y un total en el que son 70 euros, tu factura es de 60, se te quedarían en 10 restantes para la siguiente factura que podrías acumular, incluso con la Solar Wallet, lo que podríamos hacer, que esto es lo que hablábamos antes, que se diferencia mucho en lo que sería la batería virtual a lo que sería la cartera virtual. Lo que tendríamos es que si tú quieres traer otro suministro, ya sea tuyo o, por ejemplo, en nuestro caso, con cualquiera, lo compartiríamos con la otra vivienda, pero compartiríamos el crédito restante, no el kilovatio. Sí, siempre crédito. Esa es la diferencia realmente de lo que estábamos hablando al principio. ¿Cómo crees tú que va a evolucionar el tema de esa compensación excedente? Porque estamos viendo que cada vez las compañías tienden a abonar menos por la compensación excedente. ¿Crees que se tenderá a que prácticamente desaparezca? A ver, al por final... lo cual las baterías serán más... Al final lo más inteligente, o sea, para optimizar el suministro ahora mismo, al menos en mi opinión y en la de mayoría de consumidores que trabajamos en las energías renovables, es tender a la batería virtual, o sea, la batería física. A la hora de tener el suministro. Al final buscamos la optimización y realmente... Cuando tienes unas placas, antes se vendía mucho el que pagabas el excedente a 0,11 y la gente se pensaba que se iba a hacer rica con el excedente. Ahora al final ha cambiado, hay muchas empresas y muchos consumidores que al final están instalando cada vez más placas y se está empezando a convertir en algo más renovable. Por ello hay más generación de excedentes, entonces va a pagarse menos. De usuarios que han montado un montón de placas porque el excedente de acaba, entonces decía, produzco de día, vierto ese excedente y lo compensó con lo de la noche. Pero claro, en el momento en que baja el excedente y tú la mayoría del tiempo estás trabajando y llegas a las 6 de la tarde, 7 de la tarde a casa, te das cuenta de que toda la producción de placas
te la están pagando a un precio muy reducido y cuando tú vas a pagarla, pues obviamente la diferencia entre lo que te cuesta con lo que pagas y lo que recibes hay una diferencia grande, con lo cual tienes que producir mucho para compensar todo el gasto. Ahí sí es cuando interesa la batería física, que obviamente tú ahí sí que compensas kilovatio por kilovatio. Al final es como al final la idea de las personas que tienen placas intentan al final de manera principal ser más sostenibles y realmente tener no te preocupes. No te preocupes. Y o sea, realmente al final la idea de tú a la hora de tener un suministro como tal y intentar optimizarlo lo máximo posible cuando tienes unas placas, una batería y demás, o sea, no piensas tanto a lo mejor en la conversación económica, que también es un factor muy importante, sino en lo autosuficientes que somos, ¿no? Como personas dentro de un suministro. También la batería te va a permitir que si hay, por ejemplo, un corte de luz o incluso un micro corte de luz y tienes bien optimizada la instalación, podrías llegar a tenerlo, permitir que no te salte la luz en casa si se va la luz de la calle. Eso es, sí, durante un periodo muy cortito de tiempo. Esto también es importante porque es verdad que la mayoría de baterías no son circuitos cerrados, igual que cuando esto nos pasó, a nosotros tuvimos muchas consultas sobre clientes cuando ocurrió el apagón. Claro. Y los clientes llamaban diciendo, oye, yo tengo placas solares pero no tengo luz. Porque la placa solar y el inversor también están conectados a la red, al final para poder y aparte, aunque tengas placas incluso con batería, tienes que tener una instalación que te haga un bypass para que si salta de la calle, siga atendiendo la energía el inversor con la energía de las placas, si es de día, o de la batería si es de noche y todavía tiene batería, por supuesto. Eso es, sí. Tendrías que tener una alimentación, entonces al final siempre vamos a depender realmente de la red local. Aunque sea un minimísimo, o sea, si al final tienes las baterías obviamente se pagan los mínimos y de hecho lo que hablábamos antes, con Octopus en el caso de que lo tuviese súper optimizado, piensa que al final sí que podrías llegar a pagar cero las facturas y tener una producción importante. Una producción importante en la que se puede llegar a conservar, que cuando en invierno tengamos menos generación de... Yo te pongo mi caso concreto, vamos a cambiar de vivienda, donde tenía un inversor de 4 kilovatios y placas que producían prácticamente 4 kilovatios. Hemos aumentado la placa, hemos metido 5 placas más, ahora la producción es de 6,5 más o menos, 6,5, 7. Hemos puesto un inversor de ella de 8 kilovatios, una par de batería de 15 kilovatios y prácticamente a las 5 o 6 de la tarde terminamos la tarde con la batería al 100%. E intentamos utilizar esos 15 kilovatios de batería para que nos dure al día siguiente. El coche lo cargamos entre 2, 4, 5, 6 de la tarde, aprovechando que a esa hora la producción es de 6 kilovatios, intentando meter al coche pues 10, 12, 15 kilovatios al día. Pero hay kilovatios para cargar el coche, para llenar la batería por la noche. Hablamos de 25 kilovatios, todavía nos sobran otros 20 kilovatios más para los termoeléctricos, para 2 termoeléctricos más que hay, para la hora de comida, tema del hábito, o sea que es una instalación bastante grande, pero optimizada precisamente para hacer el mínimo uso posible de la red eléctrica, verter lo más posible a la red y que se compensen los meses de invierno, que ya sabemos que la diferencia. Y al final estás centralizando, haciendo un consumo de tu energía muy eficiente de eso se trata. Muy pensado realmente para tener un consumo independientemente de tarifa y demás que a lo mejor puedas tener en el suministro, ya dependiendo más de lo que sería el hardware, tanto de las placas como baterías y demás. Al final, por mucha inversión que se haga, que no ha sido económico la instalación que hemos hecho, la ampliación que hemos hecho, yo siempre digo que la rentabilidad aproximada de una instalación de placas es de entre un 15, un 20 y hasta un 25% si eres capaz de optimizar el consumo y gastar la electricidad en las partes más caras. Y si tienes batería, pues igual, te toca invertir un poco más en batería, pero también obtienes, como decíamos antes, con la diferencia cada vez más grande del precio de consumo de la eléctrica y el precio de lo que te pagan por excedente, pues ahora la batería sí cabe, interesa más que... Es más interesante. De hecho, ya te digo que es como va, por lo que nosotros vamos viendo y vamos gestionando. Al final, yo soy de la parte de atención al cliente. Al final, tú si llamas, te voy a atender y nosotros sí que tenemos que estar de cosas al día porque obviamente el campo energético cambia cada día, prácticamente. Soy una empresa global que montáis placas, montáis cargadores, montáis de todo. Yo en mi caso estoy en la parte de retail, lo que sería la parte de operaciones, no solo atendiendo, sino que también tenemos como muchas funciones. No tenemos como un departamento como tal, sino que intentamos hacer todo y abarcar para dar una atención al cliente de 10. Pero es cierto que también es verdad que tenemos compañeros que son más especialistas en el tema de las placas, en el tema de las instalaciones y todo eso, pero tenemos que estar todos como muy puestos realmente en el mercado energético, porque al final os atendemos, básicamente por teléfono. El cliente que te llama para un contrato de luz, probablemente te va a preguntar por placa o te va a preguntar por cargador de coche eléctrico. Intentamos estar siempre lo más formado posible, aunque hay cosas que al final tenemos que acabar escando, porque obviamente las cabezas tienen un límite, ¿no? No se puede saber todo de todo. Justo. Pues José, muchas gracias por colaborar en el vídeo. También a Constantino. Sí, de hecho que por cierto lo llevas a casa para que lo tengáis de fondo lo veréis en el próximo vídeo que hagamos de Octopus o de otro.
Y nada, muchísimas gracias por la colaboración. Muchas gracias a ti. Nos vemos en el próximo vídeo, suscribiros y nada, continuamos con nuestro directo aquí en el venue. Oye, gracias, ¿eh? Nada, hombre.